Buenas tardes, magistradas, magistrados, público y medios de comunicación que nos siguen en las distintas redes sociales. Damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 7 de noviembre de 2023, a las 15 horas con 15 minutos. Giovanna Gámez Nieto, Secretaria General de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente. Le informo que esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la mayoría de los integrantes del Pleno, con excepción del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como lo dispuesto en los acuerdos plenarios de fecha 17 de abril y 29 de mayo, ambos del 2020, por los cuales se autoriza la resolución del medio de impugnación para realizarse de manera no presencial. Por otra parte, le informo que el asunto a analizar y resolver es un recurso de apelación con la clave de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable, fijado en el aviso de sesión de los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, Secretaria General. Integrantes del Pleno, está a su consideración el asunto a discutir y a resolver en esta sesión no presencial, y si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado, muchas gracias. Secretario Rubén Torres, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas y magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación identificado con la clave TERAP 17/2023, promovido por el Partido Morena en contra del acuerdo IETAM R/CG-50/2023, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se aprueban los lineamientos de reelección del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral ordinario 2023-2024. En el proyecto de cuenta se propone confirmar la resolución impugnada a razón de que los argumentos que aduce el apelante, consistentes en que la responsable viola derechos constitucionales al aprobar el acuerdo impugnado y anexo a este los lineamientos de reelección, pues estos acotan la vigencia de la figura de la reelección solo para el periodo del proceso electoral local 2023-2024, sin que sus reglas puedan aplicarse en otro proceso comicial, y que los artículos 2, 3, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 24 y 28 de los lineamientos de reelección son ilegales e inconstitucionales, y por ello solicita se anulen dichas normas o se declaren deficientemente reguladas y se ordene subsanar las deficiencias que contienen los mismos. La propuesta es declarar infundado el primero de los motivos de disenso, porque el Instituto Electoral local sí puede realizar los actos reglamentarios aquí impugnados, esto es, dictar los acuerdos y lineamientos que ayuden a desarrollar las funciones atribuidas por la Constitución local y la ley de la materia. Además, es correcto que en esa facultad reglamentaria se le permita al IETAM establecer la vigencia del propio acuerdo, como en el caso la acotó al periodo electivo próximo. Por otra parte, se propone declarar inoperante el segundo concepto de agravio. Lo anterior es así, pues materialmente es imposible que los supuestos normativos que refiere el quejoso como ilegales e inconstitucionales le sean al día de hoy aplicables, pues el supuesto jurídico que deberá presentarse en todo caso es que el partido político Morena utilice el esquema de reelección en las postulaciones a realizar en el próximo proceso electivo. Por esto, se trata de meras expectativas que no implican la actualización de las hipótesis normativas. Por ello, este órgano jurisdiccional estima infundados e inoperantes los conceptos de agravio expuestos por el apelante, de ahí que lo procedente es confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Adelante, magistrado René.
Buenas tardes, gracias presidente por el uso de la voz. Magistradas, presidente, quiero pronunciarme en este asunto que me parece muy interesante eh, por el diseño del instrumento electoral que viene un actor a controvertir de parte del Instituto Electoral de Tamaulipas en el sentido de que pues no está conforme con los lineamientos emitidos por ese ente público. Yo me parece muy interesante el contexto de la impugnación y quería ponerlo en la mesa porque el acuerdo IETAM, Consejo General, el 50-2023, por el que aprueba precisamente los lineamientos de reelección en el estado de Tamaulipas, me parece un tema que reviste muchas, como lo he dicho, especificidades y creo que el proyecto tiene alguna falta de exhaustividad en todos los agravios y pues evidentemente también llega a traslapar eh, la cuestión de la certeza de lo que vamos a resolver. No se agotan los agravios, o al menos, en mi opinión, eh, considero que la propuesta formulada adolece del principio de exhaustividad en atención a que el recurrente en este caso es el partido Morena, sí es Morena, aduce que los lineamientos aprobados por la autoridad responsable del Instituto Electoral prevén disposiciones contrarias a la Constitución, a la norma constitucional, y entonces tendríamos que en el proyecto valorar de forma exhaustiva, de manera pormenorizada, los artículos controvertidos y entonces sí determinar si la autoridad responsable trastoca la facultad reglamentaria. Creo que sí, con sumo respeto a la ponencia instructora, la ponente, sí faltó un poco más de exhaustividad y incluso, aunque es de forma, en el caso, en el rubro del proyecto respecto de la oportunidad, me parece interesante el cómputo que hace la ponencia de los 4 días, porque si bien es cierto, el acto reclamado es un viernes, ¿cómo vamos a computar si el domingo empezó el proceso electoral? ¿Bajo qué reglas vamos a hacer el cómputo? Pues obviamente, evidentemente, con las reglas del acto, que es el horario ordinario, pero en el proyecto no lo argumenta o no lo explica o no lo razona y pues nada más dice que se presentó en tiempo y forma el día 13, pero no explicamos por qué está esa bifurcación de dos horarios, el ordinario y el domingo que ya empezó el especial, que es el de todos los días y horas. Y entonces faltó razonar nada más por qué se fue hasta el día lunes, martes, miércoles y jueves, y que por qué no se consideró sábado y domingo. Creo que faltó por la cuestión de que se debería considerar, que no considerar las reglas especiales, toda vez que, si bien es cierto, ya había empezado el proceso electoral, lo cierto es que jugaba con las reglas del proceso ordinario, del tema del horario ordinario. Entonces, y siento que le faltó argumentación y exhaustividad y por ende me preocuparía, si bien es cierto, estoy de acuerdo con la ponente que sí es correcto su apreciación respecto de que está en tiempo y forma. Lo cierto es que faltó argumentar por qué no se consideraron los sábados y domingos, porque ya ahí estamos nosotros volando por encima ya de un arranque de proceso electoral y
No sé si debimos establecer en el proyecto que, si bien es cierto, ya empezamos el proceso electoral, ¿por qué no estamos modificando el cómputo y acortarlo? Esa argumentación creo que es necesaria de poner en el tema de la oportunidad, de la debida oportunidad. Sí es cierto que está en tiempo y forma, nada más es por qué no se considera sábado y domingo, con todo respeto a la ponencia. Y el otro tema de que esas disposiciones contrarias a la norma constitucional que argumenta la parte, en este caso, actora, creo que faltó desmenuzar más los agravios en ese sentido. No sé, lo quería nada más poner en la mesa. Gracias, presidente. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Gracias, presidente. Adelante, magistrada. Agradezco los comentarios de mi compañero de pleno, magistrado Tiritz. Muy respetables sus opiniones. Finalmente es mi propuesta. Sé cómo construir un proyecto. Respecto a que se debió fundamentar o analizar el tema de la constitucionalidad y legalidad de los artículos que bien tiene a señalar, en un primer momento también pasó por esta ponencia hacerlo de esa manera, entrar al estudio concienzudo, minucioso y de análisis de cada precepto, de los cuales se duele. Pero se llegó a la valoración y determinación por parte de esta ponencia, y es el proyecto que tengo bien a poner a consideración de ustedes, respecto si entrábamos o no por el hecho de dónde está la afectación jurídica del actor. Si bien es cierto, el Instituto Estatal Electoral tiene, porque así lo establece la normativa, la facultad reglamentaria para realizar eventos pertinentes en el tema de sus propias atribuciones, y en este caso, pues la operatividad del proceso electoral en el cual ya nos encontramos inmersos. Pero analizando el medio de impugnación, su servidora y mi ponencia, buscamos la afectación jurídica. ¿Dónde está la afectación de cada precepto que pretenden que se, decía el actor, se invalide la porción normativa? Pero desde mi óptica, desde mi postura, no se ha dado la afectación real jurídica al partido. Ahora, si me dijera en el medio que viene en una acción tuitiva, pues tal vez desde esa óptica se hubiese analizado, pero no fue así. No tiene aún el partido político, en este caso el actor Morena, aún, porque aún todavía hoy me dio la tarea de checar, de informarme respecto de su organización para este proceso electoral. Hasta donde yo sé, solamente tiene lineado el tema de candidaturas de Diputación Federal y senadurías, no así para el tema a nivel estado, candidaturas. Entonces, si todavía no sabe si va a utilizar esta figura respecto de alguna de sus candidatas o candidatos, porque tenemos que saber que tienen su libre autodeterminación, autorregulación, ¿cómo sabemos si estos lineamientos y este acuerdo generado por el, insisto, derivado de diversos artículos que así lo señalan, derivado de su autonomía en gestión, normativa
¿cómo saber nosotros si le va a afectar, si no sabemos en un hecho futuro si va a utilizar esta figura o no? Por eso, en mi análisis y desde mi perspectiva y de mi ponencia, decidimos esta postura en nuestra resolución. Y es lo que estoy poniendo a su consideración, estimado presidente, magistrada, magistrados. Muchas gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Pues no habiendo ninguna otra intervención, le pediría a la Secretaría General que pasara la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Se certifica, magistrado, que a las 15 horas con 27 minutos se incorporó a la sesión pública el magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal, razón por la cual se tomará su votación. Estoy solicitando el Gracias. presidente. Adelante, magistrado Iván. Para eso pedí la intervención, magistrado, antes de pasar a la votación. Adelante. Perdón, no entendí. Tiene la voz, magistrado, adelante. Gracias, presidente. Y una disculpa, no entendí muy bien este tema. Primero, me ofrezco una disculpa porque ingresé tarde a la sesión. La verdad es que tuve muchos problemas con la conexión a esta sesión. Tuvieron que venir a auxiliarme del área de sistemas para poder acceder. ¿Sí me escuchan? Sí, magistrado. Sí, es que se me congeló la imagen. Ok, entonces voy a seguir. Sí, me escuchan, ¿verdad? No me escucha. ¿Te escuchas bien? Sí, bueno, voy a seguir. Aquí se me congeló la imagen, voy a ver si me dice si me dejo de escuchar, por favor, porque yo tengo congelada la imagen. De hecho, si pudiera mandar a alguien de sistemas que me apoye mientras tengo la intervención para no suspender. No, ya se me reactivó aquí la cámara. Ok, en este asunto, la verdad es que tuvimos una discusión extensa en la ponencia sobre este asunto. La verdad reconozco el excelente trabajo de la magistrada Blanca, la articulación de las ideas, la claridad respecto del sentido de la decisión, y desde luego respeto el criterio. Yo no comparto este criterio, lo digo con todo el respeto debido que me merece la magistrada Blanca. Desde mi punto de vista, sí podría o se debería de analizar la legalidad o no de los ya se arregló, gracias. La legalidad o no de los preceptos que contienen estos lineamientos emitidos por el Instituto Electoral de Tamaulipas. Es cierto que efectivamente podríamos decir que la afectación al partido o al candidato, en su caso, sería el momento de determinar una reelección, pero yo me refiero que pudiera entrar el estudio bajo la idea de que esta es una norma que al final de cuentas se emite a nivel lineamiento como abstracta, que en general va a regir el funcionamiento o va a regir los criterios bajo los cuales se va a ceñir la reelección de las candidaturas. Desde mi punto de vista, considerando que el partido político es el que postulará esas candidaturas, desde aquí pudiéramos decir que sí tiene una afectación directa, además de que en el medio de impugnación que se promueve, bueno, es contra un acto precisamente del Instituto Electoral de Tamaulipas, que es uno de los supuestos de procedencia de recurso de apelación. Ahora, ya en el fondo, desde mi punto de vista, sí hay algunos artículos o preceptos que pudieran generar una revocación parcial de estos lineamientos. Tenemos, por ejemplo, el artículo 3º, en donde se refiere a algunos conceptos como el de la coalición. En el artículo 3º, cuando habla de la coalición, se omite señalar que debe de existir una misma plataforma electoral, es decir, se está omitiendo en el concepto
uno de los requisitos necesarios para la procedencia de esta figura. También en el artículo número 12 de los lineamientos, en donde dice que los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes que soliciten el registro de candidaturas por la vía de reelección deberán garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género y las acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad en términos del reglamento de paridad de acciones afirmativas. Desde mi punto de vista, hasta ahí yo coincido con la construcción de este precepto, pero donde no coincido es en esta parte final que dice, las cuales tendrán la obligación de privilegiar sobre la posibilidad de acceder a la reelección. Nos haría ver como que existe un choque entre estas acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables y la paridad de género contra la reelección. Cuando desde mi punto de vista no es una colisión la que existe, porque como ya se ha platicado inclusive en anteriores sesiones aquí en el Pleno, mientras que la reelección es una posibilidad, la paridad entendemos que es un principio al final de cuentas que está en la Constitución y que, bueno, no existiría manera de ponderarlas. Y creo que más bien no podríamos establecer que existe una obligación de privilegiar una sobre la otra. Creo que simplemente queda en la obligación de que se cumpla la paridad y las acciones afirmativas que establece la ley a favor de los grupos vulnerables, sin establecer una consideración posterior. Ya la reelección, pues entonces tendrá el partido político que analizar si la considera o no, pero siempre cumpliendo estos principios de paridad y las acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables. Entonces, creo que aquí existe una extralimitación de parte de la autoridad administrativa electoral en esta regulación de este precepto. También en el artículo número 18 de estos lineamientos, donde dice las personas diputadas que tengan interés en reelegirse deberán postularse para el mismo distrito en el que fueron electas, en aquellos casos que derivado de la nueva distritación local se hubieran modificado los límites del distrito para el que fueron electas en primera ocasión, podrán registrarse para ser reelectas en el distrito en que se ubique el municipio de su residencia. Yo creo que aquí es un tema complicado. Sabemos que la Sala Superior ya ha establecido criterios mediante diversas sentencias que la reelección opera en la misma demarcación territorial en que fue electa la persona que pretende reelegirse, bajo la idea de que esto se relaciona con la rendición de cuentas. Es decir, que debe existir una calificación de quien emite el voto activo respecto del trabajo de quien va a recibir ese voto. Es decir, si le vuelve a dar su confianza para poder seguir gobernando, ejerciendo ese cargo de elección popular. Entonces, bajo esta lógica tenemos casos como, por ejemplo, de municipios que tienen más de un distrito, en donde ahí existe la posibilidad de que un diputado pueda registrarse por cualquiera de esos distritos. Tiene el artículo 180, fracción 1 de la ley electoral del Estado, donde dice: cuando la ciudadana o el ciudadano estén inscritos en un municipio cabecera de más de un distrito, bastará su inscripción en cualquiera de las secciones electorales que conforman el propio municipio para participar, ¿verdad? Entonces, bajo esa lógica, entendemos que podría existir esa posibilidad, que eso tendríamos que esperar en su caso, entonces, a que nos lo diga una autoridad jurisdiccional. Esta autoridad jurisdiccional, o la Sala Superior, o la Sala Regional Monterrey en un caso concreto, pero no dejarlo establecido como una norma que regirá, o bajo este criterio regirá la postulación en el caso de las reelecciones. Entonces, desde mi punto de vista, aquí también estaríamos rebasando lo que dice el legislador, estaríamos estableciendo cómo puede operar, o cómo puede proceder este derecho, o esta posibilidad de derecho, expectativa de derecho de reelección, cuando no lo ha establecido el legislador aún. Recordando desde luego que, como sabemos, la ley establecerá las situaciones
y los lineamientos de la facultad reglamentaria, establecer el cómo se llevará a cabo precisamente esta situación que establece el legislador. Y en este caso, desde mi punto de vista, ya estaríamos yendo más allá de cuándo puedes hacerlo, cuáles son los supuestos para que proceden, qué supuestos procede, y estaríamos desde mi punto de vista rebasando la facultad reglamentaria. Insisto, la verdad es que yo, este asunto fue arduamente discutido en la ponencia del servidor, había posiciones encontradas. Yo reconozco el trabajo de la magistrada Blanca, este es un tema de criterios, obviamente respeto su criterio, solamente expongo razonamientos por los cuales me aparto de esta propuesta de forma muy respetuosa. Sería cuanto, muchas gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Pues si no hubiese mayor intervención, le pediría a la secretaria que nos tomara la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada ponente Blanca Ladia Hernández Rojas. Con mi propuesta, secretaria. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. En contra de la propuesta, muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrada Gloria Graciela Reina Javense. A favor del proyecto. Gracias, secretaria. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretaria. Haré un voto aclaratorio. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Edgar Daniel Rojas. A favor del proyecto, que además me parece muy bien construido, secretaria. Y felicito a la ponente, por cierto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal y con voto aclaratorio del magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, el recurso identificado con la clave TERAP 17-2023 se resuelve de la siguiente manera. Primero, resultan infundados por una parte e inoperantes por otra los motivos de disenso expuestos por la parte actora por las consideraciones desarrolladas expuestas en el presente fallo. Segundo, se confirma el acuerdo IETAM ACG 50-2023 y su anexo por los motivos y fundamentos desarrollados en la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo en este momento las 3 de la tarde con 47 minutos del día 7 de noviembre del año 2023, se da por concluida la presente sesión pública.